Hola, bienvenidos, bienvenidas otra vez a una experiencia más, que es el mundo del esoterismo, del tarot, de las vivencias, de una parte más espiritual unas veces, otras veces menos espiritual, un poco todo junto, todo constreñido un poco, pues a lo mejor en unos minutos, en varios vídeos. Mi idea es, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, trascender, dar un poco de visibilidad al mundo mío. Me dedico al tarot, llevo dedicándome más de 30 años, también al tarot por televisión, que no es algo distinto, pero no es lo mismo. Tiene sus variaciones y tiene sus diferencias, para lo bueno y también para lo malo. Pero he hecho más cosas, he hecho muchas más cosas. He estado también en la radio, he estado también en ferias, estuve en inauguraciones de terrazas en verano, grandes terrazas, en muchos sitios. Después os cuento otro donde estuve que viene un poco en colación a lo que quería hablar. Estuve viendo el programa de donde Ana María Aldón es hipnotizada. Esperar que respire. Fijaros que si solamente... A ver, la hipnosis tiene como todo, incluso como el tarot o como la evidencia o como todo. Tiene sus partes. Hay una hipnosis, vamos a ver, que es un poco más festiva, en el sentido de espectáculo, en donde, pues bueno, tiene ciertos ritos también, porque todo tiene que ser llevado de una determinada manera, en donde lo que se busca es sencillamente pues imbuir una serie de palabras clave que hagan reaccionar a la persona durante un instante de una determinada manera. Punto. Eso suele ser muy suave, primero porque yo he visto hacerlo, y os explico también el por qué y dónde. Yo he visto hacerlo a grupos de varias personas, no solamente a uno, o sea, el hipnotista y a varias personas haciéndolo. Es así como más espectáculo. Digo que lo he visto porque yo también estuve trabajando como tarotista, pero estuve ahí en la sala Houdini, donde había cantidad de magos, Tamarit, hacían espectáculos maravillosos, y yo también compartía directamente con ellos, mentalistas, todo tipo de grandes profesionales, que es un mundo también maravilloso, que yo me encanta recordarlo, porque yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que he pasado, y sobre todo porque al principio parecía que magos así nos miraban a nosotros, o a mí en particular pensaba que me miraban como diciendo, bueno, ya está el tarotista. Pero no, gente maravillosa, de verdad, os lo aseguro. No me sentí en ningún momento me sentí distanciado ni tratado de una forma distinta, al revés, con los camareros, con los magos, con el jefe, maravilloso. La sala Houdini, que ahora me parece que está por la Avenida América, por ahí. Antes estaba en Gran Vía, cerca de Gran Vía, pues maravilloso. Los recuerdos son maravillosos. Yo lo vi y ya me pareció raro la forma de la hipnosis, porque todo también tiene, digamos, su punto un poco de preparación. La caída que tuvo, la rapidez en que se quedó hipnotizada, todo ese tipo de cosas. Si has visto cómo funciona un poco eso, y hablo solamente en principio de la parte del espectáculo, pues te quedas diciendo, bueno, es que hay algo extrañísimo, o sea, y la caída que tuvo a lo último, así que se derrumbó, eso me parecía casi obra de teatro, o de lo que sea, directamente. También porque un profesional, y el que estaba lo es, supongo yo, sabe perfectamente, que tiene que estar puesta de una determinada manera, que se tiene que sentar, por si hay algún tipo, pues porque hay gente que se puede llegar a condicionar mucho. Si hay gente que lo hace, yo lo he visto caer en verdaderos estados, no hipnóticos profundos, pero sí como una especie como de trance, y te quedabas así como muy diciendo, pero la rapidez en que chasqueas unos dedos y te quedas dormido o dormida, y la brusquedad,
perdonar. Pero incluso eso me hubiera parecido como chiste. No le hubiera dado ni siquiera importancia, ni hubiera sacado ningún tipo de vídeo, ni hubiera hecho absolutamente nada, ni dicho nada. Pero amigos, lo otro es mucho más fuerte. Lo otro es mucho más fuerte. Terapia regresiva, además en busca de una agresión sexual. Eso es una burrada. Por muchas razones. Porque es una terapia que debe hacer un profesional, un psicólogo. Yo no sé si, la verdad, sé que era, y además me suena, pero la persona, pero yo no sé si era psicólogo. Y la explicación es muy sencilla. Cuando a una persona se le hace revivir experiencias traumáticas que normalmente el subconsciente tiene más o menos ocultas, es por algo. No es porque le apetezca al subconsciente, es porque si esas salen despedidas puede ocurrir un trauma. Y yo he visto sesiones de ese tipo porque y he visto estados en donde la persona lo ha pasado muy mal y tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un cierto control, tiene que haber un lugar adecuado. Las terapias regresivas tienes que ir de atrás hacia de adelante hacia atrás, tienes que ir regresando, tienes que ir marcando a la persona para que vaya regresando. Tienen que ser en sitios muy especiales, no vale cualquier sitio. Pero tienes que llegar a una concentración, tienes que bucear en el subconsciente de la persona. No vale chasquear unos dedos, tumbarse en el sofá, pero es que esto es de lógica. Es que yo creo que yo más o menos que he visto un poco este mundo desde varias ópticas. Después también os diré un poquito el porqué. Desde varias ópticas, pues lo sabe. Es imposible. Pero ya el desconocimiento es más grande porque, y hablo del desconocimiento porque la terapia regresiva, el hecho de que una persona, que yo francamente, después diré conclusiones, pero yo creo que eso es un verdadero estado de teatro puro. Pero bueno, el hecho de que una persona eche hacia atrás, el que sabe, el profesional, también sabe y se da cuenta de una cosa. La memoria, o donde se guardan ese tipo de recuerdos, no es una memoria de ordenador. Hay recuerdos, la mayoría, la gran mayoría, porque date cuenta de que después eso se apila en muchas cosas. Se apila en recuerdos que hemos tenido, en vivencias, en otras cosas. Es como se apila en muchísimas cosas. Se apila en muchísimas cosas. Y lo que tiene sobre todo son cosas que se perciben o cómo se perciben. ¿Qué significa? Que hay una posibilidad que ese recuerdo no sea exacto, sea algo que se ha percibido por una actitud, por una situación, por algo determinado. Alex, ¿esto significa que la persona no lo ha tenido? A ver, si la persona lo recuerda perfectamente, a las narices, o sea, no hace falta hacer ninguna terapia regresiva. Tú lo recuerdas, lo sueltas y los dices. No te hace falta nada de terapia regresiva porque no tienes nada guardado en el subconsciente, lo tienes perfectamente en el consciente, lo tienes ahí puesto y retenido. Lo otro se busca en cosas que hayan podido pasar, que a lo mejor la persona no recuerda perfectamente y tiene síntomas. Que os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Y os voy a mostrar también una persona en un momento determinado, sobre todo cuando antes, pero cerca del agua, tenía un sentimiento de asfixia. Cuando se metía en sitios pequeños, lo mismo, se asfixiaba. En un ascensor, en una habitación pequeña, se sometió a ese tipo de terapia. Y en la terapia salía, o que tuvo un proceso cuando nació, en que se quedó enredada con el cordón umbilical. Esto fue confirmado con la madre, con la misma madre, que dijo que nunca le había dicho nada, pues bueno, en primer lugar porque pasó, fue un susto muy grande, pero pasó y no le dio más importancia, pero a ella se le quedó marcado. Aquí hay dos hechos importantes. Uno, un hecho que la persona parece que recuerda y otro que se puede comprobar que es cierto. Porque es lo que os digo, eso podía haber sido una vivencia que había tenido, un sentimiento que había tenido la persona. Con lo cual, para nada, esto es... Para nada, pero para nada una terapia regresiva es como la ley absoluta en donde una persona echa para atrás y recuerda pie juntillas cosas que le han pasado.
y que esas sean ciertas. Hay que comprobarlas, porque pueden ser mezclarse cosas ciertas con cosas como las hemos percibido. Evidentemente, hablamos de recuerdos que están ocultos, que están guardados, que están mezclados, porque de alguna manera nos hacen daño. Nos hacen daño. ¿El por qué nos hacen daño? Pues hay que sacarlos, comprobándolos y directamente, pues hablarlo de ello. Eso se llama terapia regresiva. Y normalmente una terapia regresiva lo que se basa sobre todo es en buscar, en ir regresando a edades que sentías a los 15, a los 14, qué olores tenía, a ver si en ese rango puede aparecer hay algo, pero es muy complicado, lleva mucho tiempo, son varias sesiones. O sea, esto en una sesión solamente no sale despedido como Pedro por su casa. Para nada. Entonces es que es mentira. Es que es mentira. Pero mentira que si te vas un poco de la lógica, pues te das cuenta. Es mentira. Y una terapia regresiva no deberían hacerla gente que no fuera o que no, digamos, tuviera un punto profesional. El mundo del tarot es muy amplio. Y dentro de la terapia regresiva hay otra parte que es más discutida, que es el regreso a vidas pasadas. Ya sabéis, la reencarnación. Y hay un terreno en que está muy poco curtido, en donde, bueno, pues el hacer ciertas terapias en una reencarnación o ver vidas pasadas, pues bueno, hay profesionales que la hacen, que tienen sus experiencias, que han tenido que hacer algún tipo de cursos que si no son, digamos, testados por profesionales, pues evidentemente son cursos muy relativos. Pero claro, en el mundo del tarot nos movemos en un marco muy raro en donde no estamos titulados en absoluto. No estamos titulados en absoluto. No podemos acceder a ninguna titulación y evidentemente pues ahí viene un vacío tremendo. Que habrá gente que le haga mucha gracia porque diga cómo vas a tener tú algún tipo de titulación, y es necesaria, pero es necesaria, y perdonad que meta esto, pero si no reviento directamente, es necesario. Pues porque simplemente tratas con sentimientos y emociones de personas y tienes que tener un cierto comportamiento ético y un cierto comportamiento y una cierta capacidad psicológica, que evidentemente si estás metido dentro del tarot, la experiencia te lo va dando. Pero en medio has podido hacer verdaderas burradas, no porque hayas querido, sino porque no has sabido hacerlo de otra manera, porque el ser un buen vidente, que yo sí creo en ello y respeto profundamente a todas aquellas personas que no crean. Perfecto. No, esto no es un dogma, no es una ley del talión, no. Yo sí creo. Porque lo he vivido, lo he comprobado y lo he visto, pero habrá personas que no. Perfecto, me parece bien y es lógico. Cada uno tiene sus propias creencias y sus propios pensamientos. Pero una cosa es ser vidente y otra cosa es ser psicólogo, tratar a la gente, saber decir las cosas. Eso te lo da la experiencia. Hay médicos que pueden ser muy buenos, pero a lo mejor en el trato del paciente son unos burros, o abogados, o policías, políticos, pues bueno, políticos. ¿A dónde he ido a dar? Pues todo ese tipo de cosas. Pero es cierto que ha habido mucha gente que no son exactamente psicólogos, que están más en el mundo, por ejemplo, del coaching, de la superación personal, que también es un rango donde más o menos se puede ser bastante paralelo, donde hacen o han hecho este tipo de terapias, sobre todo las regresivas a otras vidas, las que tienen que ver con la reencarnación. Pero claro, si hablamos de lo que se hizo en ese programa, lo podéis ver de todas las maneras, es mentira, no es cierto. No es cierto. No se dan ni las condiciones, porque tiene que haber un lugar donde pueda estar la persona tranquila, sin gente, estando en trance. Es imposible entrar en un trance regresivo donde estaba. Entonces soltó lo que soltó, absolutamente despierta. Y lo otro, pues yo no voy a entrar también, si es que ha tomado clases de teatro o está en plan drama, no lo sé, ni me importa.
Me duele porque el mundo de los profesionales que se dedican pues como un poco a esta otra parte más para ciencia, por un lado, aunque la hipnosis no se puede considerar para ciencia, sí se podría considerar un poco la parte de la hipnosis hacia la reencarnación o hacia otras vidas, pero bueno. Pero sí me molesta, porque después siempre queda un poco el puñetero espectáculo del tarotista, el hipnólogo, el bufón. El bufón. Yo comprendo que ir a un programa de esos es muy difícil decir que no. Porque eso no solamente te acrecienta el caché que cobrarás, supongo, sino que también te da un prestigio. Quieras que no. Pero no puedes hacer estos papelones. Y no, porque es que se estáis propagando un poco también que eso es sencillo de hacer y que eso lo puede hacer todo el mundo. Y por favor, ni se os ocurra. Yo no he visto, pero sí me han hablado, sí que conozco de conversaciones que he tenido con profesionales, con psicólogos, de personas que en una de esas se han quedado verdaderamente dañadas. Estamos hablando de un recuerdo escondido porque daña a la persona. Si eso lo sacas y haces que estalle directamente, independientemente que sea verdad o independientemente que sea como lo vive la persona, la hace polvo. Y evidentemente, también, lo he vuelto a repetir, pero una persona que no tenga una experiencia y que no tenga incluso unas capacidades psicólogo, psiquiatra, no puede manejar esa explosión en que puede ocurrir una persona que realmente se puede dañar hasta tal punto que puede hacerse incluso un intento autolítico. Entonces, primero, me da igual, o sea, no es cierto. Es que dudo que hasta la hipnosis más o menos de principio, que era un poco más tipo espectáculo, antes de entrar en la regresión, estuviera bien hecha, y dudo que fuera real. Creo que no. Creo que la caída esa desbanca todo eso, pero la manera, la forma, la rapidez, el chasquear unos dedos y ya está. Y lo otro, para nada. Hay psicólogos, hacen terapia de hipnosis regresiva. Tú no puedes hacer una hipnosis regresiva en pleno plató, en unos pocos minutos, y que ahí te lleve directamente a sucesos que los estabas escuchando y dices, Dios mío, ¿pero qué está diciendo? Es que, aunque realmente estuviera en una terapia regresiva, no es cierto que lo que dice sea absolutamente real. Porque puede ser que ella lo haya percibido, puede ser real, pero puede ser que lo haya percibido, y eso tiene que llevar una comprobación. Y desde luego, en un programa, en televisión, en directo, no creo que sea el mejor lugar donde se pueda sacar ese tipo de temas y soltarlo como se saca. Es que me parece muy fuerte. Muy fuerte. Así no. Os podéis reír de nosotros, podéis seguir diciendo barbaridades como seguís diciendo. Yo voy a seguir tratando de mostraros que este mundo es algo más, que tiene cosas buenas y malas, como todos, pero lo que he visto es malo, y lo digo. Y si lo digo es para que la gente no empiece a pensar que se puede hacer una terapia regresiva de cualquier forma, de cualquier manera, y que lo puede hacer cualquier persona. Que no juegue con eso, porque hay muchos recuerdos, muchos daños, incluso muchos sentimientos que a lo mejor no son reales, pero que son como bombas de relojería que están dentro de nosotros, y tiene que ser un buen profesional quien lo haga. No digo ni tarotista, ni hipnólogo, no, psicólogo, psiquiatra, quien lo haga. Hay una hipnosis clínica. O sea, es que la hipnosis no es echar cartas, no es videncia, es algo comprobado, trabajado y tratado. Después podemos un día discutir sobre la reencarnación, la hipnosis regresiva hacia la reencarnación, las vidas pasadas. Habrá gente que eso sí que se lo crea, gente que no, hipnólogos médicos que lo quieran realizar y otros que no. Hay un vacío ahí. Bueno, se puede ver de muchas maneras y de muchas formas, pero sí os puedo asegurar que lo que yo vi de esa terapia regresiva, donde salió ese maltrato, donde salió todo eso, no estaba hipnotizada.
Así que nada, amigos, iba a decir lo último, que si os ha gustado el clip, el vídeo, pues que le deis like, que le deis flechita, el pulgarcito, y que te suscribas, que si no te has suscrito no sé qué estás haciendo. Quiero hacer muchas más cosas, quiero seguir visibilizando este mundo y espero que algún día lo podáis comprender. Respeto, amor, paz, la parte fundamental de todo esto. Y por favor no os dejéis, porque es muy sencillo que en ciertas imágenes os hagan dar una visibilidad totalmente distinta y después pagamos todos. Pero además dañando, porque pagamos no solamente con ironía, sino con muy mala leche, donde te ponen prácticamente a caer de un burro, donde se ríen directamente de ti. No de mí en este caso, pero entendéis, ¿no? Hay veces en este ramo nuestro que un pequeño desliz, una mala situación afecta a todos, porque yo no sé por qué todos los políticos les hablan en plural. Pero se paran en el momento definitivo del voto, de una implicación, de estar a favor, de estar en contra, de ayudar, se paran. A nosotros nos meten a todos en el mismo plano. Yo espero que algún día esto cambie. Sé que no, porque ya os dije que entramos en el ciclo, y esto es mío, donde la sociedad va a cambiar. Pero por lo menos a través de estos vídeos, por lo menos plantearos que yo hoy lo que estoy tratando es de deciros que hay que separar la verdad de la mentira. Y a lo mejor era necesario, que lo tenía que hacer, y me parece bien, y me parece perfecto y bien. Pero no os dejéis, vosotros no os dejéis comer el coco. Un besito, un abrazo, sé bueno, sé malo, sé tremendamente feliz. Chaito. Hola, bienvenidas otra vez a una experiencia más, que es el mundo del esoterismo, del tarot, de las vivencias, de una parte más espiritual unas veces, otras veces menos espiritual, un poco todo junto, todo constreñido un poco, pues a lo mejor en unos minutos, en varios vídeos. Mi idea es, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, trascender, dar un poco de visibilidad al mundo mío. Me dedico al tarot, llevo dedicándome más de 30 años. También al tarot por televisión, que no es algo distinto, pero no es lo mismo. Tiene sus variaciones y tiene sus diferencias, para lo bueno y también para lo malo. Pero he hecho más cosas, he hecho muchas más cosas. He estado también en la radio, he estado también en ferias. Estuve en inauguraciones de terrazas en verano, grandes terrazas, en muchos sitios. Después os cuento otro donde estuve, que viene un poco en colación a lo que quería hablar. Estuve viendo el programa de donde Ana María Aldón es hipnotizada. Esperar que respire. Fijaros que si solamente la hipnosis tiene como todo, incluso como el tarot o como la evidencia o como todo, tiene sus partes. Hay una hipnosis, vamos a ver, que es un poco más festiva en el sentido de espectáculo, en donde, pues bueno, tiene ciertos ritos también, porque todo tiene que ser llevado de una determinada manera, en donde lo que se busca es sencillamente pues imbuir una serie de palabras clave que hagan reaccionar a la persona durante un instante de una determinada manera. Punto. Eso suele ser muy suave, primero porque yo he visto hacerlo, y ahora os explico también el por qué y dónde. Yo he visto hacerlo a grupos de varias personas, no solamente a uno, o sea, el hipnotista y a varias personas haciéndolo. Es así como más espectáculo. Digo que lo he visto porque yo también estuve trabajando como tarotista, pero estuve ahí en la sala Houdini, donde había cantidad de magos, Tamarit, hacían espectáculos maravillosos, y yo también compartía directamente con ellos, mentalistas,
todo tipo de grandes profesionales, que es un mundo también maravilloso, que yo me encanta recordarlo, porque yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que he pasado, y sobre todo porque al principio parecía que magos así nos miraban a nosotros, o a mí en particular pensaba que me miraban como diciendo, bueno, ya está, el tarotista. Pero no, gente maravillosa, de verdad, os lo aseguro. No me sentí en ningún momento me sentí distanciado ni tratado de una forma distinta, al revés, con los camareros, con los magos, con el jefe, bueno, maravilloso. La sala Houdini, que ahora me parece que está por la Avenida América, por ahí. Antes estaba en Gran Vía, cerca de Gran Vía, pues maravilloso. Los recuerdos son maravillosos. Yo lo vi y ya me pareció raro la forma de la hipnosis, porque todo también tiene, digamos, su punto un poco de preparación. La caída que tuvo, la rapidez en que se quedó hipnotizada, todo ese tipo de cosas. Si has visto cómo funciona un poco eso, y hablo solamente en principio de la parte del espectáculo, pues te quedas diciendo, bueno, es que hay algo extrañísimo, o sea, y la caída que tuvo a lo último, así que se derrumbó, eso me parecía casi obra de teatro, o de lo que sea, directamente. También porque un profesional, y el que estaba lo es, supongo yo, sabe perfectamente, bueno, que tiene que estar puesta de una determinada manera, que se tiene que sentar, por si hay algún tipo, bueno, pues porque hay gente que se puede llegar a condicionar mucho. Bueno, sí, no sé si hay gente que lo hace, yo lo he visto caer en verdaderos estados, no hipnóticos profundos, pero sí como una especie como de trance, y te quedabas así como muy diciendo, bueno, pero la rapidez en que chasqueas unos dedos y te quedas dormido o dormida, y la brusquedad, perdonad, pero incluso eso me hubiera parecido como chiste, no le hubiera dado ni siquiera importancia, ni hubiera sacado ningún tipo de vídeo, ni hubiera hecho absolutamente nada, ni dicho nada. Pero amigos, lo otro es mucho más fuerte. Terapia regresiva, además en busca de una agresión sexual. Eso es una burrada. Por muchas razones. Porque es una terapia que debe hacer un profesional, un psicólogo. Yo no sé si, la verdad, sé que era, y además me suena, pero la persona, pero yo no sé si era psicólogo. Y la explicación es muy sencilla. Cuando a una persona se le hace revivir experiencias traumáticas que normalmente el subconsciente tiene más o menos ocultas, es por algo. No es porque le apetezca al subconsciente, es porque si esas salen despedidas puede ocurrir un trauma. Y yo he visto sesiones de ese tipo, porque y he visto estados en donde la persona lo ha pasado muy mal, y tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un cierto control, tiene que haber un lugar adecuado. Las terapias regresivas tienes que ir de atrás hacia de adelante hacia atrás, tienes que ir regresando, tienes que ir marcando a la persona para que vaya regresando. Tienen que ser en sitios muy especiales, no vale cualquier sitio. Tienes que llegar a una concentración, tienes que bucear en el subconsciente de la persona. No vale chasquear unos dedos, tumbarse en el sofá, pero es que esto es de lógica. Es que yo creo que yo más o menos que he visto un poco este mundo desde varias ópticas, después también os diré un poquito el porqué, desde varias ópticas, pues lo sabe. Es imposible. Pero ya el desconocimiento es más grande, porque, y hablo del desconocimiento porque la terapia regresiva, el hecho de que una persona, que yo francamente, después diré conclusiones, pero yo creo que eso es un verdadero estado de teatro puro. Pero bueno, el hecho de que una persona eche hacia atrás, el que sabe, el profesional, también sabe y se da cuenta de una cosa. La memoria, o donde se guardan ese tipo de recuerdos, no es una memoria de ordenador. Hay recuerdos, la gran mayoría, porque date cuenta de que después eso se apila en muchas cosas. Se apila en recuerdos que hemos tenido, en vivencias, en otras cosas. Es como se apila en muchísimas cosas.
Y lo que tiene sobre todo son cosas que se perciben o cómo se perciben. ¿Qué significa? Que hay una posibilidad que ese recuerdo no sea exacto, sea algo que se ha percibido por una actitud, por una situación, por algo determinado. Alex, ¿esto significa que la persona no lo ha tenido? A ver, si la persona lo recuerda perfectamente, a las narices, o sea, no hace falta hacer ninguna terapia regresiva, tú lo recuerdas, lo sueltas y los dices, no te hace falta nada de terapia regresiva porque no tienes nada guardado en el subconsciente, lo tienes perfectamente en el consciente, lo tienes ahí puesto y retenido. Lo otro se busca en cosas que hayan podido pasar, que a lo mejor la persona no recuerda perfectamente y tiene síntomas, que os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, que os voy a mostrar también. Una persona en un momento determinado, sobre todo cuando antes, pero cerca del agua, tenía un sentimiento de asfixia. Cuando se metía en sitios pequeños, lo mismo, se asfixiaba. En un ascensor, en una habitación pequeña, se sometió a ese tipo de terapia. Y en la terapia salía, o que tuvo un proceso cuando nació, en que se quedó enredada con el cordón umbilical. Esto fue confirmado con la madre, con la misma madre, que dijo que nunca le había dicho nada, pues bueno, en primer lugar porque pasó, fue un susto muy grande, pero pasó y no le dio más importancia, pero a ella se le quedó marcado. Aquí hay dos hechos importantes. Uno, un hecho que la persona parece que recuerda y otro que se puede comprobar que es cierto. Porque es lo que os digo, eso podía haber sido una vivencia que había tenido, un sentimiento que había tenido la persona. Con lo cual, para nada, esto es... Para nada, pero para nada una terapia regresiva es como la ley absoluta en donde una persona echa para atrás y recuerda pie juntillas cosas que le han pasado y que esas sean ciertas. Hay que comprobarlas porque pueden ser cosas, mezclarse cosas ciertas con cosas como las hemos percibido. Evidentemente hablamos de recuerdos que están ocultos, que están guardados, que están mezclados porque de alguna manera nos hacen daño. Nos hacen daño. ¿El por qué nos hacen daño? Pues hay que sacarlos, comprobándolos y directamente pues hablarlo de ello. Eso se llama terapia regresiva. Y normalmente una terapia regresiva lo que se basa sobre todo es en buscar, en ir regresando a edades que sentías a los 15, a los 14, qué olores tenía, a ver si en ese rango puede aparecer hay algo, pero es muy complicado, lleva mucho tiempo, son varias sesiones, o sea, esto en una sesión solamente no sale despedido como Pedro por su casa, para nada. Entonces es que es mentira, pero mentira que si te pasa un poco de la lógica, pues te das cuenta. Es mentira. Y una terapia regresiva no deberían hacerla gente que no fuera o que no, digamos, tuviera un punto profesional. El mundo del tarot es muy amplio. Y dentro de la terapia regresiva hay otra parte que es más discutida, que es el regreso a vidas pasadas. Ya sabéis, la reencarnación. Y hay un terreno en que está muy poco curtido, en donde, bueno, pues el hacer ciertas terapias en una reencarnación o ver vidas pasadas, pues bueno, hay profesionales que la hacen, que tienen sus experiencias, que han tenido que hacer algún tipo de cursos que si no son, digamos, testados por profesionales, pues evidentemente son cursos muy relativos. Pero claro, en el mundo del tarot nos movemos en un marco muy raro en donde no estamos titulados en absoluto. No estamos titulados en absoluto. No podemos acceder a ninguna titulación y evidentemente pues ahí viene un vacío tremendo. Que habrá gente que le haga mucha gracia porque diga cómo vas a tener tú algún tipo de titulación y es necesaria, pero es necesaria, y perdonad que meta esto, pero si no reviento directamente, es necesario. Pues porque simplemente tratas con sentimientos y emociones de personas y tienes que tener un cierto comportamiento ético y un cierto comportamiento y una cierta capacidad psicológica, que evidentemente si estás metido dentro del tarot, la experiencia te lo va dando.
pero en medio has podido hacer verdaderas burradas, no porque hayas querido, sino porque no has sabido hacerlo de otra manera, porque el ser un buen vidente, que yo sí creo en ello y respeto profundamente a todas aquellas personas que no crean. Perfecto. No, esto no es un dogma, no es una ley del talión, no. Yo sí creo, porque lo he vivido, lo he comprobado y lo he visto, pero habrá personas que no. Perfecto, me parece bien y es lógico. Cada uno tiene sus propias creencias y sus propios pensamientos. Pero una cosa es ser vidente y otra cosa es ser psicólogo, tratar a la gente, saber decir las cosas. Eso te lo da la experiencia. Hay médicos que pueden ser muy buenos, pero a lo mejor en el trato del paciente son unos burros, o abogados, o policías, políticos. Políticos. ¿A dónde he ido a dar? Pues todo ese tipo de cosas. Pero es cierto que ha habido mucha gente que no son exactamente psicólogos, que están más en el mundo, por ejemplo, del coaching, de la superación personal, que también es un rango donde más o menos se puede ser bastante paralelo, donde hacen o han hecho este tipo de terapias, sobre todo las regresivas a otras vidas, las que tienen que ver con la reencarnación. Pero claro, si hablamos de lo que se hizo en ese programa, lo podéis ver de todas las maneras. Es mentira, no es cierto. No se dan ni las condiciones, porque tiene que haber un lugar donde pueda estar la persona tranquila, sin gente, estando en trance. Es imposible entrar en un trance regresivo donde estaba. Entonces soltó lo que soltó, absolutamente despierta. Y lo otro, pues yo no voy a entrar también, si es que ha tomado clases de teatro o está en plan drama, no lo sé, ni me importa. Me duele porque el mundo de los profesionales que se dedican, pues como un poco a esta otra parte más para ciencia, por un lado, aunque la hipnosis no se puede considerar para ciencia, sí se podría considerar un poco la parte de la hipnosis hacia la reencarnación o hacia otras vidas, pero bueno. Pero sí me molesta, porque después siempre queda un poco el puñetero espectáculo del tarotista, el hipnólogo, el bufón. El bufón. Yo comprendo que ir a un programa de esos es muy difícil decir que no. Porque eso no solamente te acrecienta el caché que cobrarás, supongo, sino que también te da un prestigio. Quieras que no. Pero no puedes hacer estos papelones. Y no, porque es que se estáis propagando un poco también que eso es sencillo de hacer y que eso lo puede hacer todo el mundo. Y por favor, ni se os ocurra. Yo no he visto, pero sí me han hablado, sí que conozco de conversaciones que he tenido con profesionales, con psicólogos, de personas que en una de esas se han quedado verdaderamente dañadas. Estamos hablando de un recuerdo escondido porque daña a la persona. Si eso lo sacas y haces que estalle directamente, independientemente que sea verdad o independientemente que sea como lo vive la persona, la hace polvo. Y evidentemente también, lo he vuelto a repetir, pero una persona que no tenga una experiencia y que no tenga incluso unas capacidades, psicólogo, psiquiatra, no puede manejar esa explosión en que puede ocurrir una persona que realmente se puede dañar, hasta tal punto que puede hacerse incluso un intento autolítico. Entonces, primero, me da igual, o sea, no es cierto. Es que dudo que hasta la hipnosis más o menos de principio, que era un poco más tipo espectáculo, antes de entrar en la regresión, estuviera bien hecha, y dudo que fuera real. Creo que no. Creo que la caída esa desbanca todo eso, pero la manera, la forma, la rapidez, el chasquear unos dedos y ya está. Y lo otro, para nada. Hay psicólogos, hacen terapia de hipnosis regresiva. Tú no puedes hacer una hipnosis regresiva en pleno plató, en unos pocos minutos, y que ahí te lleve directamente a sucesos que los estabas escuchando y dices, Dios mío, ¿pero qué está diciendo? Es que, aunque realmente estuviera en una terapia regresiva, no es cierto que lo que dice sea absolutamente real.
Porque puede ser que ella lo haya percibido, puede ser real, pero puede ser que lo haya percibido, y eso tiene que llevar una comprobación. Y desde luego, en un programa, en televisión, en directo, no creo que sea el mejor lugar donde se pueda sacar ese tipo de temas y soltarlo como se saca. Es que me parece muy fuerte. Muy fuerte. Así no. Os podéis reír de nosotros, podéis seguir diciendo barbaridades como seguís diciendo. Yo voy a seguir tratando de mostraros que este mundo es algo más, que tiene cosas buenas y malas, como todos. Pero lo que he visto es malo, y lo digo. Y si lo digo es para que la gente no empiece a pensar que se puede hacer una terapia regresiva de cualquier forma, de cualquier manera, y que lo puede hacer cualquier persona. Que no juegue con eso. Porque hay muchos recuerdos, muchos daños, incluso muchos sentimientos que a lo mejor no son reales, pero que son como bombas de relojería que están dentro de nosotros, y tiene que ser un buen profesional quien lo haga. No digo ni tarotista, ni hipnólogo, no, psicólogo, psiquiatra, quien lo haga. Hay una hipnosis clínica. O sea, es que la hipnosis no es echar cartas, no es videncia, es algo comprobado, trabajado y tratado. Después podemos un día discutir sobre la reencarnación, la hipnosis regresiva hacia la reencarnación, las vidas pasadas. Habrá gente que eso sí que se lo crea, gente que no, hipnólogos médicos que lo quieran realizar y otros que no. Hay un vacío ahí. Bueno, se puede ver de muchas maneras y de muchas formas, pero sí os puedo asegurar que lo que yo vi de esa terapia regresiva, donde salió ese maltrato, donde salió todo eso, no estaba hipnotizada. Así que nada, amigos, iba a decir lo último, que si os ha gustado el clip, el vídeo, pues que le deis like, que le deis flechita, el pulgarcito, y que te suscribas, que si no te has suscrito no sé qué estás haciendo. Quiero hacer muchas más cosas, quiero seguir visibilizando este mundo, y espero que algún día lo podáis comprender. Respeto, amor, paz, la parte fundamental de todo esto. Y por favor no os dejéis, porque es muy sencillo que en ciertas imágenes os hagan dar una visibilidad totalmente distinta, y después pagamos todos. Pero además dañando, porque pagamos no solamente con ironía, sino con muy mala leche, donde te ponen prácticamente a caer de un burro, donde se ríen directamente de ti. No de mí en este caso, pero entendéis, ¿no? Hay veces en este ramo nuestro que un pequeño desliz, una mala situación afecta a todos, porque yo no sé por qué todos los políticos les hablan en plural. Pero se paran en el momento definitivo del voto, de una implicación, de estar a favor, de estar en contra, de ayudar, se paran. A nosotros nos meten a todos en el mismo plano. Yo espero que algún día esto cambie. Sé que no, porque ya os dije que entramos en el ciclo, y esto es mío, donde la sociedad va a cambiar. Pero por lo menos a través de estos vídeos, por lo menos plantearos que yo hoy lo que estoy tratando es de deciros que hay que separar la verdad de la mentira. Y a lo mejor era necesario, que lo tenía que hacer, y me parece bien, y me parece perfecto y bien. Pero no os dejéis, vosotros no os dejéis comer el coco. Un besito, un abrazo, sé bueno, sé malo, sé tremendamente feliz. Chaito.